Bueno, qué pena, me entró una llamada, entonces se me cortó el video, pero ya lo puse en modo avión para que no nos vuelvan a interrumpir. Listo, entonces como les decía, nuestra calculadora entonces debe estar siempre en grados, ¿cierto? En degree, donde aparece, no sé si alcanzan a ver por acá, una D, para algunos es degree. Listo, entonces vamos entonces a calcular esto. Ya teniendo entonces el despeje listo, entonces yo digo seno de 40 y esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces me dice que mi cateto opuesto va a medir 64.28, aproximémoslo, ¿cierto? Entonces tenemos 64.28. Entonces vamos a poner entonces ese valor aquí en nuestro cateto opuesto. Es 64.28. Listo. Entonces ya hallamos el valor del cateto opuesto. Nos falta hallar entonces el cateto adyacente. Para hallar entonces el cateto adyacente, miramos entonces cuál de estos podemos utilizar. Conocemos ya el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. Entonces podemos usar, podríamos usar lo que es esta de coseno o podemos utilizar la de tangente. Utilicemos la de coseno. Entonces decimos que coseno del ángulo, que es 40, va a ser igual entonces al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces vamos a despejar en todo, vamos a dejar entonces aquí el cateto adyacente y vamos a pasar la hipotenusa que está dividiendo a multiplicar. Entonces la hipotenusa vale 100. Les decimos que el coseno del ángulo por 100 es igual al cateto adyacente. Entonces decimos coseno de 40 y esto lo vamos a multiplicar por 100. Esto va a ser igual, entonces el cateto adyacente es igual a 76.60. O pongámosle 60, no nos da para aproximar. Entonces punto 60. Ya, entonces tenemos el valor del cateto adyacente, ¿cierto? Del cateto adyacente. Listo. Pero todavía no hemos terminado de solucionar el triángulo. ¿Qué nos falta? Nos falta entonces hallar sus ángulos. Ya tenemos entonces, conocemos un ángulo, el que nos dieron, que nos dijeron que era de 40 grados. Sabemos que es un triángulo rectángulo, o sea, quiere decir que tiene un ángulo de 90 grados. Como les decía ahorita en la nota, súper importante, que entonces la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo debe ser igual entonces a 180. Entonces yo digo 180 menos, entonces yo digo 90 más 40. ¿Cuánto es? Entonces decimos que entonces 180, que nos debe dar la suma, le vamos a restar 90 más 40. Quiere decir que el ángulo que tenemos acá, este ángulo mide 50 grados. Y listo. Entonces acá ya hemos terminado de solucionar entonces nuestro triángulo. Hallamos los catetos, el opuesto, el adyacente y encontramos entonces los ángulos que nos hacían falta. Hagamos entonces otro ejemplo, el último ejemplo de cómo hallar entonces cómo hallar o cómo utilizar más bien las razones trigonométricas para solucionar triángulos. Nos dan el siguiente, nos dan lo siguiente, nos dicen que tenemos un triángulo donde hay un ciclista que está subiendo por una pendiente, ¿cierto?
Este ciclista está por aquí subiendo en esta pendiente. Y esa pendiente o esa hipotenusa tiene una longitud de 50 metros. ¿Cierto? Y que su ángulo de inclinación son 42 grados. Vamos entonces a hallar con esto. Vamos a hallar entonces los catetos. Porque en este momento el valor que nos dieron es el de la hipotenusa. Listo. Entonces recuerden lo que les decía entonces ahorita con el ejercicio anterior. La hipotenusa pues no la podemos cambiar. Pero el nombre de los catetos se los vamos a dar nosotros. El cateto o este lado del triángulo donde está el ángulo que a mí me dieron, entonces se llama siempre cateto adyacente. Y el que está al frente del ángulo que me acabaron de dar va a ser el cateto opuesto. Listo, entonces vamos a ver cuál es el triángulo que forma esta pendiente por donde está subiendo este ciclista. Listo, entonces vamos a ver cuál es esta altura. Primero hallamos entonces la altura de la pendiente. Vamos entonces a buscar una formulita acá de las que tenga los datos que me están dando. O sea, debe tener una hipotenusa y debe tener alguna de estas incógnitas. Entonces, dijimos que íbamos a hallar entonces lo que es el cateto opuesto. Vamos a utilizar entonces la fórmula de seno. Entonces yo digo que seno del ángulo, ¿cuánto mide el ángulo? 42 grados. Va a ser igual entonces al cateto opuesto, que no lo conozco, sobre la hipotenusa, que dice que son 50 metros. Vamos a despejar, entonces decimos que seno de 42 grados que multiplica a 50 va a ser igual entonces al cateto opuesto. Listo. Entonces acá simplemente en la calculadora decimos seno de 42 va a ser igual a esto por 50. ¿Cierto? Entonces me dice que el cateto opuesto va a ser igual entonces a 33.4. Dejémoslo con un decimal. Entonces la pendiente que debe subir mide 33.4 metros. ¿Cierto? Está bastante alto. Y miremos entonces cuánto vale el cateto adyacente. Vamos a utilizar en este momento entonces la tangente, porque ya conocemos el cateto opuesto, para cambiar como de formulita, ¿cierto? Listo, entonces decimos que la tangente del ángulo, pongámoslo de una vez, que vale 42, es igual al cateto opuesto, que dijimos que vale 33.4 sobre el cateto adyacente. Que en este momento, entonces, este cateto adyacente es mi incógnita. Vamos a despejar, entonces esto que está aquí dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar. Entonces me queda que cateto adyacente que multiplica a la tangente de 42 grados es igual a 33.4. Ahora, esto que está multiplicando aquí lo voy a pasar a dividir. Entonces, cateto adyacente es igual a 33.4 sobre la tangente de 42 grados. Entonces vamos a ver cuánto nos vale ese cateto adyacente. Entonces decimos que 33.4 lo vamos a dividir entre la tangente del ángulo, que es 42. Y me dice que entonces el cateto adyacente mide 37.1, aproximémoslo, ¿cierto? Entonces dice que este vale 37.1. Vamos a cambiar entonces aquí el valor y ponemos 37.1. Listo, entonces hallemos ahora los ángulos. Ya sé que este ángulo mide 90. Entonces decimos 180. Le
vamos a restar, entonces 42 más 90. Quiere decir que este ángulo que se forma aquí arriba mide 48 grados. Todo esto está en metros y este también está en metros. Listo. Y así solucionamos entonces problemas con triángulos donde nos dan algunos de los ángulos utilizando las razones trigonométricas. Listo, entonces este era como el tema que quería ver en esta clase. Les voy a dejar enseguida en Classroom entonces unos ejercicios para resolver utilizando el teorema de Pitágoras y utilizando las razones trigonométricas. Listo, se cuidan mucho, un abracito, chao.